Esta historia es una obra de ficción completamente reconstruida. Cualquier semejanza con hechos reales o personas existentes es pura coincidencia y no permite determinar ninguna verdad histórica. Ahora, te invitamos a adentrarte en este relato y descubrir el mundo que está a punto de desplegarse ante ti. Creía que era intocable. Alejandro Vargas, el director ejecutivo de Vargas Capital, estaba en su despacho de la planta 45 descorchando una botella de Gramona Selle Batlle de añada con una mujer que no era su esposa. Creía que su esposa embarazada, Sofía, estaba en casa tejiendo patucos y esperando su llamada. Se equivocaba. A las 2:15, un mensajero no solo entregó un sobre. Entregó una bomba que haría añicos el imperio de Alejandro. Esta no es solo una historia sobre infidelidad. Es una clase magistral de venganza. Observa cómo una mujer traicionada convirtió su dolor en la transacción comercial más brutal del siglo. El aire en el despacho de la esquina de Vargas Capital siempre olía a cuero caro y ambición gélida. A Alejandro Vargas le gustaba así. A sus 38 años, Alejandro era el tipo de hombre que llevaba trajes de 3 piezas en los viernes informales y consultaba su cartera de acciones antes de tomarse el pulso. Estaba de pie junto al ventanal que iba del suelo al techo, con vistas a la extensión gris de Madrid, con una copa de cristal de cava en una mano. Detrás de él, recostada despreocupadamente sobre su escritorio de caoba, estaba Valentina. Tenía 24 años, era una modelo de Instagram con un portafolio difuso, pero una agenda muy clara. Se rió, un sonido como de cristales tintineantes, y se quitó los tacones sobre la alfombra persa. «Eres terrible, Alejandro», susurró ella, trazando el borde de su copa. «¿Y si llama?» Alejandro tomó un sorbo, volviéndose para mirarla. Su sonrisa era fácil, ensayada. «Sofía, no llamará. Está en su clase de yoga prenatal en Chamberí. Además, cree que estoy en una reunión de fusión con los socios japoneses. Esa mujer confía en mí ciegamente. Es casi aburrido». «Lo aburrido es bueno para nosotros», dijo Valentina, deslizándose del escritorio y caminando hacia él. Le ajustó la solapa de su chaqueta de Loeb. «Entonces, Marbella este fin de semana. Lo prometiste». «Tengo que decirle que es un retiro de golf», reflexionó Alejandro, consultando su Rolex, un Submarine, un regalo de Sofía por su 5º aniversario. «Pero sí, Marbella, solo nosotros». El intercomunicador de su escritorio sonó, un ruido áspero y discordante que rompió la intimidad. Alejandro suspiró, apretando el botón. «Señora Carmen, se lo he dicho. No molestar. Estoy en una sesión de estrategia de alto nivel. Lo siento, señor Vargas». La voz de su asistente ejecutiva de 60 años crepitó a través del aparato. La señora Carmen llevaba en la empresa más tiempo que Alejandro. Era eficiente, maternal, y por lo general, le tenía pánico. Hoy, su voz sonaba diferente, forzada. «Hay un mensajero aquí. Insiste en entregarlo en mano. Dice que es correspondencia legal sobre la adquisición». Los ojos de Alejandro se iluminaron. Miró a Valentina y le guiñó un ojo. «La adquisición imposible». «Por fin». «Hágale pasar», ordenó Alejandro. Se volvió hacia Valentina. «Ve al baño privado solo por 2 minutos. Esta es la escritura del nuevo complejo comercial en Valdebebas. Necesito firmarla personalmente». Valentina puso los ojos en blanco,
pero cogió su bolso y se deslizó en el baño contiguo de la suite ejecutiva. Alejandro se enderezó la corbata, se aclaró la garganta y adoptó la postura de un titán de la industria. La puerta se abrió. No era el típico repartidor de Seur. Este hombre vestía un traje gris oscuro, pareciendo más un director de funeraria que un mensajero. Llevaba un sobre grueso de Manila con un sello rojo. «¿Alejandro Vargas?», preguntó el hombre. «Soy yo». «Póngalo sobre el escritorio». «Necesito verificar su identidad, señor». Alejandro se mofó. «Soy el tipo de la portada de la revista enmarcada en la pared detrás de usted. Deme el maldito bolígrafo». El agente judicial no sonrió. Le entregó el sobre. «Ha sido notificado». Alejandro frunció el ceño, la copa de cava de repente pesada en su mano. ¿Notificado? ¿Qué es esto? ¿Una demanda de un competidor? Abrió el sobre de un tirón, esperando una orden de cese y desistimiento de una firma rival. Sacó una pila de documentos. El papel era grueso, de alta calidad. En la parte superior de la primera página, en negrita y fuente Times New Roman, estaban las palabras: petición de disolución de matrimonio. Demandante: Sofía R. Reyes. Demandado: Alejandro A. Vargas. Alejandro se quedó helado. La habitación pareció inclinarse. Leyó el primer párrafo, sus ojos moviéndose frenéticamente. Diferencias irreconciliables, adulterio. Solicitud de auditoría forense completa de todos los activos en el extranjero. Esto es una broma, murmuró Alejandro, una risa nerviosa escapándose de sus labios. Ella está en yoga. No lo creo, señor Vargas, dijo el agente judicial, dándose la vuelta para irse. Que tenga un buen día. Cuando la puerta se cerró con un clic, la puerta del baño se abrió con un crujido. Valentina asomó la cabeza. ¿Hay moros en la costa? ¿Conseguiste el edificio? Alejandro no respondió. Estaba mirando la tercera página del documento. Adjunta a la demanda legal había una fotografía. Era una imagen granulada pero innegable de él y Valentina besándose fuera de un hotel en Malasaña hacía 3 días. Debajo había una marca de tiempo. Y debajo de eso había una fotocopia de una prueba de embarazo positiva. No la de Sofía. Era una prueba que Valentina se había hecho y había tirado a la basura en su apartamento hacía 2 semanas. Él no sabía que ella estaba embarazada, pero aparentemente Sofía sí. Las piernas de Alejandro cedieron. Se hundió en su silla de cuero, los papeles arrugándose bajo su puño. El intercomunicador volvió a sonar. Señor Vargas, la voz de la señora Carmen regresó, esta vez con un matiz de acero. Su esposa está en la línea 1. Dice que espera que haya disfrutado del cava. 6 horas antes, a las 8 de la mañana. La casa de los Vargas en el barrio de Salamanca estaba en silencio. Era un ático sprawling en la calle Serrano, decorado en tonos crema y beige, de buen gusto, caro y frío. Sofía Reyes estaba sentada en la isla de mármol de la cocina, sorbiendo una infusión. Tenía 34 años, con el tipo de belleza suave y modesta que hombres como Alejandro a menudo daban por sentada. Estaba embarazada de 7 meses, sus manos descansando protectoramente sobre la curva de su vientre. Para el mundo exterior, Sofía era la afortunada. Se había casado con el chico de oro del IBEX 35. Presidía 3 organizaciones benéficas. Llevaba Chanel para ir a la compra.
Pero durante los últimos 6 meses, Sofía había estado viviendo en una película de terror silenciosa. Observó a Alejandro moverse apresuradamente por la cocina, cogiendo su café solo. Estaba al teléfono, ladrando órdenes a un asociado. Se detuvo brevemente para besarle la coronilla. Tengo que irme, cariño. Gran fusión hoy. Probablemente llegaré tarde, dijo, sin mirarla a los ojos. Ya nunca la miraba a los ojos. ¿La fusión japonesa?, preguntó Sofía suavemente. Sí, negociaciones intensas. No me esperes despierta. Vale, buena suerte, Alejandro. Lo vio marcharse. La pesada puerta de roble se cerró de golpe y el silencio regresó de inmediato. Sofía no se movió durante un largo rato. Luego, tranquilamente, dejó su infusión y cogió su teléfono. Se ha ido, dijo al auricular. Estamos listos cuando usted lo esté, señora Reyes. La voz de Javier Herrera respondió. Javier no era un abogado de divorcios. Era un tiburón con traje. Costaba 500 euros la hora y valía cada céntimo. Sofía se levantó, el dolor fantasma del desamor reemplazado por una resolución fría y dura. Caminó hacia el armario del pasillo. Dentro, escondida detrás de una fila de abrigos de invierno, había una caja de cartón. La sacó. No pesaba. Contenía la vida que había estado curando en secreto durante los últimos 4 meses. Empezó con un recibo que encontró en el bolsillo de la chaqueta de Alejandro de una pulsera que ella nunca recibió. Luego los mensajes de texto nocturnos que él creía haber borrado. Luego el investigador privado que contrató, un antiguo detective de la Policía Nacional llamado. Olvidaste que fui yo quien te dio el capital inicial de mi herencia para empezar Vargas Capital. No lanzó el marco. No gritó. Simplemente lo colocó boca abajo sobre el mármol. A las 10 de la mañana llegaron los de la mudanza. No estaban allí para vaciar la casa. Eso sería demasiado obvio, demasiado desordenado. Estaban allí para mover sus cosas esenciales. Solo los artículos del cuarto del bebé y la caja fuerte del dormitorio principal. Sofía dio instrucciones de que había abierto la caja fuerte hacía 3 días. Alejandro, en su arrogancia, usaba su fecha de cumpleaños como combinación. Ella había retirado las joyas de su abuela, su pasaporte, y lo más importante, la copia original de su acuerdo prenupcial. El acuerdo prenupcial tenía una cláusula insertada por el abogado de su padre, de la que Alejandro se había reído hacía 10 años. La cláusula de infidelidad. Si se demostraba que Alejandro era infiel, el reparto de bienes no sería 50/50. Sería 80/20 a favor de ella, y sus acciones de control en Vargas Capital se depositarían en un fideicomiso para sus hijos. A la 1 de la tarde, Sofía estaba sentada en el despacho de Javier Herrera en el centro de Madrid. La vista desde su ventana miraba directamente a la torre de Alejandro, a 2 manzanas de distancia. Los papeles están con el mensajero, dijo Javier, ajustándose las gafas. Está programado para llegar a las 2:15. ¿Por qué a esa hora específica? Sofía sonrió, una sonrisa triste y delgada. Porque todos los viernes a las 2 de la tarde, la señora Carmen se toma su descanso para comer. La recepcionista de relevo deja subir a cualquiera si parece importante. Y a las 2:15, Alejandro siempre abre una botella de cava si cree que ha tenido una buena semana. Quería que estuviera brindando cuando su vida se desmoronara. Javier asintió,
un destello de miedo y respeto en sus ojos. Es usted una mujer peligrosa, Sofía. Soy una madre, le corrigió ella. Y estoy protegiendo el futuro de mi hijo. Miró su teléfono. Le quedaba un último mensaje por enviar. No era para Alejandro. Era para la señora Carmen. A la señora Carmen siempre le había caído bien Sofía. La Navidad pasada, cuando el marido de la señora Carmen estuvo enfermo, Sofía había enviado a un especialista a su casa. Todos los gastos pagados. La señora Carmen se la debía. Mensaje a la señora Carmen. 2:14 está con ella en el despacho, ¿verdad? Por favor, Carmen, póngame por el altavoz después de que se vaya el mensajero. Necesito oírle mentir una última vez. Sofía observó el tic-tac del reloj en la pared de Javier. 2:14, 2:15. Cogió el teléfono de la oficina que Javier le ofreció. La línea hizo clic. Señor Vargas. La voz de la señora Carmen temblaba al otro lado. Su esposa está en la línea 1. Sofía respiró hondo. No lloró. No gritó. Hola, Alejandro, dijo, su voz tan firme como la mano de un cirujano. Espero que hayas disfrutado del cava y dile a Valentina que realmente debería tomar vitaminas prenatales. Es importante para el bebé. Colgó antes de que él pudiera decir una palabra. Ahora, dijo Sofía a Javier, levantándose y alisando su vestido de maternidad. Vamos a comer algo. Me muero de hambre. El silencio que siguió al clic de la desconexión fue más pesado que la pesada puerta de roble del despacho. Era un peso físico que presionaba el pecho de Alejandro, constriñendo sus pulmones. Para un hombre acostumbrado a controlar la temperatura, la iluminación y el ambiente de cada habitación en la que entraba, Alejandro Vargas se sintió de repente como un extraño en su propio santuario. Se quedó mirando el auricular en su mano. El plástico negro estaba resbaladizo por un sudor que no se había dado cuenta de que estaba allí. Sofía lo sabe. El pensamiento no solo se repetía. Rebotaba dentro de su cráneo. Sofía sabe lo de Valentina. Sofía sabe lo del embarazo. Sofía lo sabe todo. Alejandro. La voz de Valentina era débil, temblorosa. Estaba de pie cerca de la puerta del baño, agarrando su bolso con una desesperación de nudillos blancos. La bravuconería de la modelo de Instagram se había disuelto, dejando atrás a una aterrorizada chica de 24 años que acababa de oír su nombre pronunciado por una mujer que nunca había conocido en un tono que sonaba como una sentencia de muerte. Alejandro golpeó el teléfono contra su base. El ruido hizo que Valentina diera un respingo. Tú, siseó Alejandro, volviéndose hacia ella. La vena de su frente, normalmente invisible, palpitaba. Me dijiste que tiraste esa prueba. Me dijiste que era negativa. Valentina dio un paso atrás, chocando contra la pared. Yo la tiré a la papelera del apartamento. ¿Y no se te ocurrió envolverla? ¿No se te ocurrió llevártela contigo? Alejandro avanzó hacia ella, los papeles en su mano, crujiendo. Sofía la encontró. Encontró el envoltorio. Encontró la prueba. No pensé que ella fuera allí, lloró Valentina, las lágrimas brotando, arruinando su rímel. Dijiste que ese apartamento era estrictamente para negocios. Dijiste que ella nunca iba a la ciudad. No lo hace, rugió Alejandro, arrojando los papeles legales sobre el escritorio. Se desplegaron,
deslizándose por la caoba, una muestra de su destrucción. O eso creía yo. Dios me ha engañado. Me ha engañado durante meses. Se apartó de Valentina, pasándose las manos por el pelo. Necesitaba pensar. Necesitaba ser el director ejecutivo, gestión de crisis, evaluar los daños, mitigar las consecuencias. Cogió los papeles de nuevo. Sus ojos recorrieron la jerga legal, saltándose las palabras emocionales. Traición, adulterio, y buscando las financieras. Ese era el lenguaje que él hablaba. Petición de orden de restricción temporal sobre los activos. Moción de descubrimiento sobre sociedades de las Caimán, corporaciones fantasma, proyectos Cielo Azul y el fideicomiso familiar Vargas. Alejandro sintió que la sangre se le iba de la cara. Proyectos Cielo Azul. Eso no era solo un fondo para sobornos. Ahí era donde había estado desviando los beneficios de los últimos 3 trimestres para ocultarlos a Hacienda. E irónicamente, para comprar la propiedad en Marbella que le había prometido a Valentina. Era ilegal. Altamente ilegal. Si Hacienda veía esto, no solo estaría divorciado. Estaría en una prisión federal. Alejandro, ¿qué hacemos?, gimoteó Valentina, extendiendo la mano para tocarle el brazo. Él retrocedió como si fuera radiactiva. ¿Nosotros? Ya no hay nosotros. Tienes que irte. ¿Qué? Pero dijiste. He dicho que te largues, gritó Alejandro, su voz quebrándose. Mi mujer acaba de solicitar el divorcio y amenaza con exponer un delito federal por tu culpa. Fuera de mi despacho. Fuera del edificio. Y por el amor de Dios, no publiques nada en las redes sociales. Valentina lo miró fijamente, con la boca abierta. El encanto, el romance, las promesas de una vida de lujo. Todo se evaporó bajo la dura luz fluorescente de su pánico. No discutió. Cogió su abrigo y salió corriendo por la puerta. Alejandro no la vio irse. Ya estaba marcando un número en su móvil, no el de su abogado. Necesitaba a su banquero. Vamos, vamos, cógelo, Carlos, murmuró, caminando de un lado a otro de la ventana. La vista de Madrid ahora parecía el patio de una prisión. Señor Vargas, la voz de Carlos era suave, profesional. Estaba a punto de llamarle. Carlos, escúchame. Necesito mover los fondos de la cuenta de Proyectos Cielo Azul. Ahora, transfiérelos a la cuenta de provisión en Zúrich inmediatamente. Hubo una larga e incómoda pausa en la línea, el tipo de silencio que suele preceder a una llamada de margen. Me temo que no puedo hacer eso, Alejandro, dijo Carlos, su tono bajando unos grados. ¿Cómo que no puedes? Es mi dinero. Recibimos una orden judicial hace 20 minutos, explicó Carlos, su voz desprovista de simpatía. Se ha decretado un embargo judicial sobre todas las cuentas asociadas a su número de seguridad social, así como las cuentas corporativas donde usted es el único firmante. Incluso las tarjetas de crédito, Alejandro, es un embargo total pendiente de una auditoría forense. Alejandro sintió que sus rodillas cedían. Se desplomó sobre la cara alfombra persa, el teléfono resbalando de su oreja. 20 minutos. Sofía lo había calculado perfectamente. Tenía la orden lista para ejecutarse en el segundo en que se notificaron los papeles. La puerta del despacho. Colocó su tarjeta de identificación y las llaves de la oficina junto a la botella de Gramona Selle Batlle caliente. Ella no me sobornó, Alejandro,
dijo la señora Carmen, usando su nombre de pila por primera vez en 20 años. Simplemente me trató como a un ser humano. Cuando mi marido se estaba muriendo el año pasado, usted se quejó de que recibía demasiadas llamadas personales. Sofía envió a un oncólogo privado. Se ajustó las gafas. He reenviado su agenda a recursos humanos. También he reenviado el archivo de correos electrónicos que me pidió que borrara la semana pasada, los relacionados con el uso de información privilegiada en la fusión de Tescom, al abogado de la señora Reyes. Creo que eso entra dentro de la ley de protección de denunciantes. La boca de Alejandro se abrió, pero no salió ningún sonido. La traición era absoluta. Las paredes no solo se estaban cerrando, lo estaban aplastando. Adiós, señor Vargas, dijo la señora Carmen. Se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Alejandro estaba solo. Miró la ventana. Miró el cava. Miró los papeles legales. Cogió la botella de Gramona y la arrojó contra la pared. Se hizo añicos, rociando espuma cara de añada sobre sus títulos y premios enmarcados. El olor a alcohol llenó la habitación, mezclándose con el aroma de su propio miedo. Corrió hacia la puerta, con la intención de perseguir a la señora Carmen, de suplicar, de amenazar. Agarró el pomo. No giraba. Lo sacudió. Cerrado. Miró hacia abajo. La cerradura electrónica de la suite ejecutiva había sido activada desde el exterior. Golpeó la pesada madera. Abra esta puerta, señora Carmen. ¿Alguien? Silencio. Estaba atrapado en su torre de cristal, un prisionero de su propia creación. Mientras 45 pisos más abajo, la ciudad seguía su curso, indiferente a la caída de un rey. La suite del Hotel Ritz Madrid estaba en silencio, salvo por el tic-tac rítmico de un reloj de pie en la esquina. Era un marcado contraste con la energía caótica que Alejandro probablemente estaba experimentando. El aire era fresco, perfumado con lirios blancos frescos, los favoritos de Sofía. Sofía Reyes estaba sentada en un sillón orejero, con los pies apoyados en un reposapiés. Se había cambiado la ropa de calle por una suave bata de cachemira que se adaptaba a su vientre de 7 meses. Su mano descansaba sobre el montículo, sintiendo los lentos y deliberados movimientos de su hija nonata. Ha intentado llamar a la línea de casa 40 veces, dijo una voz profunda y ronca desde la mesa del comedor. Miguel Sánchez, el investigador privado, estaba sentado rodeado de ordenadores portátiles y pilas de archivos. Era un hombre que parecía haberlo visto todo y no estar impresionado por nada. Masticaba un palillo, desplazándose por una tableta. Y ha intentado llamar a tu móvil 20 veces. Actualmente está intentando llamar al portero de tu edificio, pero cambiamos al personal hace una hora. Déjale que llame, dijo Sofía, con los ojos cerrados. Está llamando presa del pánico. No está pensando. Está reaccionando. Abrió los ojos y miró la pizarra que Miguel había instalado. Era una cronología de la vida de Alejandro durante el último año. Fotos de Valentina, recibos de cenas, manifiestos de vuelo. Pero la parte más condenatoria era el diagrama de flujo financiero en rotulador rojo. No era solo el romance. El romance fue el detonante, el catalizador emocional, pero el crimen eran las finanzas. ¿Estás seguro de que el embargo se mantuvo?, preguntó Sofía. Javier acaba de enviar un mensaje, confirmó Miguel. El juez firmó la orden a las 2:10. Los bancos congelaron todo a las 2:17.
Alejandro intentó mover 4 millones de euros a Zúrich a las 2:22. Transacción denegada. El banco la marcó como actividad sospechosa inmediatamente. Sofía asintió lentamente. Debería haberle sentado bien. Debería haber sentido como una victoria, pero simplemente se sentía agotador. Recordó el día en que la ilusión se hizo añicos. No fue dramático. Fue un martes, hacía 4 meses. Estaba haciendo la colada porque la asistenta estaba enferma. Cogió la chaqueta del traje de Alejandro, la gris de Loeb. La olió. No era perfume. Alejandro era demasiado listo para eso. Era el leve y persistente olor a cigarrillos mentolados. Alejandro odiaba fumar. Afirmaba ser alérgico. Pero Valentina, como Sofía descubrió más tarde, fumaba Virginia Slims cuando bebía. Ese olor fue el hilo. Sofía tiró de él, y todo el tapiz se deshizo. «¿Sabes?», dijo Sofía suavemente, mirando por la ventana el horizonte, donde la torre de oficinas de Alejandro se erguía como una aguja. Me dijo que yo no entendía de negocios. Dijo que era demasiado blanda para el mundo corporativo. Por eso se hizo cargo de gestionar mi herencia. Miguel se rió entre dientes, un sonido seco y áspero. La ironía es deliciosa, señora Reyes. Acaba de ejecutar la OPA hostil más agresiva que he visto en 30 años de trabajo policial y seguridad privada. No solo se divorció de él, lo desmanteló. Tenía que hacerlo, dijo Sofía, su voz endureciéndose. Si solo me hubiera divorciado, habría luchado por la custodia. Habría usado su dinero para enterrarme en honorarios legales durante años. Habría arrastrado mi nombre por el fango. La única forma de ganar contra un narcisista, Miguel, es quitarle su combustible. Se removió en la silla, una mueca de incomodidad cruzando su rostro mientras el bebé le daba una patada en una costilla. «¿Estás bien?», preguntó Miguel, levantando la vista con genuina preocupación. «Estoy bien. Solo está activa hoy». «¿Lo sabe?». Sofía se frotó el vientre. «Sabe que su madre está luchando por ella». Llamaron a la puerta. No el golpeteo frenético que Alejandro estaba haciendo, sino un toque educado y rítmico. Miguel se levantó, mirando por la mirilla. «Es Javier». Abrió la puerta y Javier Herrera entró arrasando. Parecía sonrojado, eufórico. Para un abogado, esto era la final de la Champions. «Sofía», dijo Javier, colocando su maletín sobre la mesa. «Es un pandemonio allí. Mi fuente en el edificio dice que seguridad tuvo que dejarle salir de su propio despacho porque la cerradura electrónica falló». Sofía se permitió una pequeña y fría sonrisa. «La tecnología puede ser tan poco fiable». «Desde luego», sonrió Javier. «Pero aquí están las noticias. El Consejo de Administración ha convocado una reunión de emergencia para las 8:45 de la mañana de mañana. Saben lo del embargo. Saben de la posible investigación por malversación. Las acciones ya están tambaleándose en las operaciones fuera de mercado». «Bien», dijo Sofía. «Quieren hablar contigo», dijo Javier, su expresión volviéndose seria. «Posees el 20% de la empresa directamente a través de las acciones iniciales de tu padre. Pero con la contabilidad forense demostrando que usó tu dinero para financiar proyectos Cielo Azul, podemos argumentar que su participación de control es en realidad fruto del árbol envenenado. En resumen, Sofía, para mañana por la mañana,
Podrías ser el poder de voto mayoritario de Vargas Capital. Sofía miró al abogado. Esta era la parte que no había procesado del todo. No quería la empresa. Odiaba la empresa. Era la amante que se había llevado a Alejandro mucho antes de que llegara Valentina. No quiero dirigirla, Javier, dijo ella. No tienes que hacerlo, dijo Javier con suavidad. Solo tienes que poseerla. Porque si la posees, lo controlas a él. Controlas su finiquito. Controlas su narrativa. Controlas si va a la cárcel o a rehabilitación. Sofía se levantó, caminando hacia la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban como un mar de diamantes. Pensó en Alejandro. No en el monstruo en que se había convertido, sino en el hombre con el que se casó, el hombre que solía leerle poesía, el hombre que lloró cuando descubrieron que estaba embarazada. En algún lugar enterrado bajo capas de codicia y ego, ese hombre aún podría existir. Pero no podía permitirse buscarlo. Ahora no. Prepara la reunión, dijo Sofía, volviéndose hacia la habitación. Su silueta contra la ventana era nítida e inflexible. Pero no en la oficina. Dile al consejo que venga aquí al hotel. Si quieren salvar su empresa, que vengan a mí. ¿Y Alejandro?, preguntó Javier. Intentará estar allí. Déjale que venga, dijo Sofía. Quiero que me mire a los ojos cuando le quite su silla. Se acercó a la mesa y cogió un archivo marcado como Valentina. ¿Y qué hay de la chica?, preguntó Miguel. Ha estado acribillando el teléfono de... Dile que si testifica sobre los viajes de negocios falsos, sobre los regalos comprados con fondos de la empresa. Dile que nos aseguraremos de que no sea nombrada en la demanda por malversación. Ofrécele un salvavidas. Miguel asintió, impresionado. Divide y vencerás. No, dijo Sofía, colocando su mano sobre su corazón. No se trata de conquistar. Se trata de limpiar una casa. Quiero que todo lo que Alejandro Vargas construyó sobre mentiras sea derribado para poder construir algo honesto. Para mi hija. Miró el reloj. 6 de la tarde. Pide la cena, ordenó Sofía, su voz volviendo a un tono de tranquila autoridad. Necesito comer y luego necesito dormir. Mañana me convierto en la directora ejecutiva de la pesadilla de mi marido. Mientras los dos hombres se ponían a trabajar, Sofía volvió a la ventana. Presionó su mano contra el frío cristal. «¿Duerme bien, Alejandro?», susurró a la ciudad. «Es la última noche de descanso que vas a tener en mucho, mucho tiempo». El sol se había puesto sobre Madrid, reemplazado por una llovizna fría y persistente que desdibujaba las luces de la ciudad en vetas de neón y gris. Para Alejandro Vargas, el tiempo se sentía como un insulto personal. Estaba de pie en la acera fuera del edificio de Vargas Capital, temblando en su traje a medida. Finalmente había sido liberado de su despacho, no por un cerrajero, sino por el guardia de seguridad del turno de noche, un joven llamado Pablo, que miraba a Alejandro con una mezcla de lástima y confusión. La señora Carmen dijo que podría haber perdido su tarjeta de acceso, señor Vargas, había dicho Pablo, manteniendo la puerta abierta. Dijo que estaba teniendo un día duro. Alejandro no había respondido. Había pasado como una furia por delante de la recepción, esperando que su chofer, Luis, estuviera esperando en la acera con el Mercedes clase S con la calefacción puesta. La acera estaba vacía. Alejandro sacó su teléfono. 14% de batería. Marcó a Luis. El número que ha marcado ya no está en servicio,
zumbó la voz automática. Alejandro maldijo, el sonido áspero en el aire húmedo. Sofía no solo había despedido al personal. Había arrasado con todo. Había cortado las líneas de comunicación. Abrió su aplicación de Cabify. Sus dedos temblaban mientras tecleaba el destino. El ático, calle Serrano. Le dio a solicitar. Pago rechazado. Probó con su Amex Platinum. Rechazado. Probó con su Visa Infinite. Rechazado. Una oleada de náuseas lo invadió. Era Alejandro Vargas. Había movido 40 millones de euros antes del desayuno, y ahora no podía conseguir un viaje para cruzar la ciudad. Miró a su alrededor. La gente pasaba corriendo a su lado, con la cabeza gacha contra la lluvia, ignorando al hombre del traje de loewe empapado. Era invisible. Encontró un billete de 20 euros arrugado en el bolsillo de su chaqueta, cambio olvidado de un café de hacía semanas. Hizo señas a un taxi, prácticamente lanzándose al asiento trasero. Calle Serrano con Goya, ladró, y pisa a fondo. El viaje fue un borrón de frustración. Alejandro se sentó en la parte de atrás, el asiento de vinilo pegajoso y con olor a ambientador de pino rancio. Formuló su plan. Iría a casa. Rompería una ventana si era necesario. Entraría en su caja fuerte, la del estudio, no la del dormitorio. Tenía dinero en efectivo de emergencia allí, pasaportes. Se reagruparía. Llamaría a su contacto en Bruselas. El taxi se detuvo bajo el toldo de piedra caliza de su edificio. El portero, José Luis, estaba de guardia. José Luis había trabajado allí durante 12 años. Alejandro le daba 500 euros de propina cada Navidad. Alejandro arrojó los 20 al conductor y marchó hacia las puertas de cristal. Buenas noches, señor Vargas, dijo José Luis, interponiéndose en la puerta. No la abrió. Buenas noches, José Luis. Abre la puerta. Me estoy helando. No puedo hacer eso, señor, dijo José Luis. Su rostro era impasible, pero sus ojos se desviaron. Perdone. Alejandro se rió, un sonido agudo e incrédulo. Soy el dueño del ático, José Luis. Abre la maldita puerta. La señora Reyes cambió las cerraduras hace 3 horas, señor, y le proporcionó al consejo una orden de alejamiento. Establece que no debe acercarse a menos de 150 metros de la residencia o de su persona. José Luis se metió en su mostrador y sacó un trozo de papel. Le ha dejado una bolsa. Le entregó a Alejandro una bolsa de gimnasio. Era una vieja bolsa de lona Nike que Alejandro usaba para el pádel. Era ligera. Alejandro la agarró, abriéndola violentamente en la acera. Dentro había 3 mudas de ropa, sus artículos de aseo y un saco de dormir. ¿Un saco de dormir? Es una broma, gritó Alejandro, la fachada finalmente resquebrajándose. Vivo aquí. Mi mujer está ahí arriba. La señora Reyes no se encuentra en la propiedad, señor, dijo José Luis, su voz endureciéndose. Y la policía ha sido notificada de que usted podría intentar violar la orden. Están a 2 minutos. Alejandro miró a José Luis. Vio la resolución en los ojos del hombre. Se dio cuenta entonces de que nunca le había caído bien a José Luis. A José Luis le caía bien Sofía. A todo el mundo le caía bien Sofía. Las sirenas sonaron a lo lejos. Alejandro agarró la bolsa de lona y corrió.
Corrió por el paseo de la Castellana, la lluvia pegándole el pelo al cráneo. Sus zapatos de cuero italiano chapoteando en charcos de aceite y suciedad. No tenía a dónde ir. Sin amigos. Sus amigos eran socios de negocios que olerían la sangre en el agua. Sin familia. Sus padres estaban muertos y se había distanciado de su hermano hacía años por una disputa de un préstamo. Tenía a una persona, Valentina. Hizo señas a otro taxi usando el último dinero que encontró en el bolsillo lateral de la bolsa de gimnasio. Llegó a su edificio en Malasaña a las 9 de la noche. Era un almacén reconvertido de moda. Él pagaba el alquiler de 6.500 euros al mes. Pulsó el intercomunicador. Sin respuesta. Volvió a pulsar. Pulsaciones largas y furiosas. ¿Quién es? Su voz era diminuta, asustada. Soy yo. Déjame entrar. Hubo una larga pausa. El zumbador finalmente sonó. Alejandro subió las escaleras de 2 en 2. Necesitaba una copa. Necesitaba una ducha. Necesitaba decirle a Valentina que todo iba a estar bien, que él lo arreglaría, que demandarían a Sofía por todo lo que tenía. Irrumpió en el apartamento. Haz una maleta, ordenó, cerrando la puerta de un portazo. Nos vamos a un hotel, al Ritz o al Palace. Arreglaré lo de las tarjetas por la mañana. Valentina estaba de pie en medio del salón. Ya estaba haciendo las maletas, pero no para un hotel. Estaba empaquetándolo todo. Las maletas estaban abiertas en el suelo. Las cajas estaban cerradas con cinta adhesiva. No vamos a un hotel, Alejandro, dijo ella. No llevaba el albornoz de seda que él le compró. Llevaba pantalones de chándal y una sudadera con capucha. Parecía joven y cansada. ¿De qué estás hablando? Alejandro dejó caer la bolsa de gimnasio. Caminó hacia la cocina en busca de alcohol. Encontró una botella de vodka y tomó un trago directamente del cuello. Vuelvo a La Mancha, dijo Valentina. Mi padre viene a buscarme en coche. Estará aquí en 1 hora. Alejandro se quedó helado, el vodka quemándole la garganta. ¿La Mancha? ¿Me dejas ahora? Hablé con un hombre, dijo Valentina, su voz temblando. Un tal señor Sánchez. Me llamó justo después de que me echaras de tu despacho. Los ojos de Alejandro se entrecerraron. El matón a sueldo de Sofía. ¿Qué le dijiste? No le dije nada al principio, dijo Valentina. Cerró una maleta con la cremallera. Pero me habló de la demanda, Alejandro. Me habló de la malversación. Dijo que si me quedaba contigo, me nombrarían cómplice. Dijo que el gobierno podría embargar mis cuentas bancarias. Podrían embargar mi coche. Lo miró, las lágrimas corrían por su rostro. Tengo 24 años. No puedo ir a la cárcel, Alejandro. No puedo estar arruinada. No estoy arruinado, rugió Alejandro, estrellando la botella de vodka contra la encimera. El cristal explotó. Es un embargo temporal. Tengo millones en cuentas en el extranjero. El señor o quizás, se interrumpió. Quizás simplemente tuve suerte. La puerta se cerró de golpe. Alejandro estaba solo en el apartamento por el que pagaba, rodeado por los fantasmas de una vida divertida y frívola que le había costado todo. Se sentó en el suelo, entre el material de embalaje y los cristales rotos.
Acercó la bolsa de gimnasio y la abrió. Encima de la ropa, Sofía había empaquetado algo más. Era una pequeña foto enmarcada, no de ellos, sino de él de pie frente a su primera y diminuta oficina en Lavapiés hacía 15 años. Llevaba un traje barato, sonriendo con el brazo alrededor de Sofía. No tenían nada entonces, y eran felices. Alejandro se acurrucó en el suelo, agarrando la foto, y por primera vez desde que era un niño, lloró. Lloró no por el dinero, sino por la aterradora comprensión de que él era el villano de su propia historia. La suite del Hotel Ritz Madrid había sido transformada. Lo que una vez fue un lujoso salón era ahora un centro de mando. La mesa del comedor se había extendido, cubierta de terciopelo negro, convirtiéndola en una improvisada mesa de juntas. Eran las 7:45 de la mañana. Sofía Reyes estaba de pie frente al espejo de cuerpo entero en el dormitorio. No llevaba las suaves batas de ayer. Estaba acorazada. Llevaba un vestido de maternidad azul marino que imponía autoridad, hecho a medida, elegante, caro. Un único collar de perlas, de su abuela, colgaba de su cuello. Su pelo estaba recogido en un moño severo y elegante. «Pareces una reina regente», dijo Javier Herrera desde la puerta. Sostenía una tableta, comprobando la preapertura del mercado de valores. Vargas Capital baja un 12%. El mercado está nervioso. Necesitan un líder. No necesitan un líder, Javier, dijo Sofía, alisando la tela sobre su vientre. Necesitan un salvador, y necesitan un sacrificio. Hoy les daré ambos. Entró en la sala principal. Miguel Sánchez estaba allí, de pie junto a la puerta como un centinela. El consejo está en el vestíbulo, informó Miguel. Los 7. Parecen que asisten a un funeral. Hazlos subir, dijo Sofía. Ocupó su asiento en la cabecera de la mesa. No se levantó cuando entraron. Era una jugada de poder que había aprendido de Alejandro. Haz que vengan a ti. Los 7 hombres y una mujer que componían el Consejo de Administración de Vargas Capital entraron en fila. Eran titanes de la industria, gente que controlaba miles de millones. Pero al mirar a la mujer embarazada sorbiendo té en la cabecera de la mesa, parecían inseguros. Caballeros, Elena, les saludó Sofía con un gesto de cabeza. Por favor, siéntense. Señora Reyes, empezó Ricardo Montes, el presidente del consejo. Era un hombre de 70 años con voz de grava. Esto es muy irregular. Reunirse en la habitación de un hotel mientras las acciones de la empresa están en caída libre. Las acciones de la empresa están en caída libre por el hombre que se sienta en la silla del director ejecutivo, dijo Sofía con calma. Estoy aquí para detener la hemorragia. ¿Quieren ver la herida, Ricardo? ¿O prefieren seguir fingiendo que es un rasguño? Hizo un gesto a Javier. Javier distribuyó un grueso dossier encuadernado en cuero a cada miembro del consejo. Esto, anunció Sofía, es la auditoría forense de Proyectos Cielo Azul. Es una sociedad fantasma registrada en las Seychelles. El único beneficiario es Alejandro Vargas. La sala se quedó en silencio mientras se pasaban las páginas. Página 4, dirigió Sofía. Verán una transferencia de 12 millones de euros del Fondo de Pensiones de Vargas. Página 8, un desvío de los dividendos tecnológicos del tercer trimestre. Elena, la única otra mujer en el consejo, ahogó un grito. Tocó el fondo de pensiones. Eso es federal. Eso es tiempo de cárcel.
Precisamente, dijo Sofía. Alejandro no solo me engañó a mí, Elena. Os engañó a todos vosotros. Expuso a toda esta firma a cargos de crimen organizado. Ricardo Montes levantó la vista, su rostro pálido. Sofía, si esto sale a la luz. No saldrá a la luz, interrumpió Sofía. No si lo manejamos hoy. Tengo un plan para restituir los fondos usando mis activos personales y la liquidación de las propiedades privadas de Alejandro. Podemos presentarlo como un error contable interno que fue corregido rápidamente por la nueva dirección. Pero eso solo funciona si Alejandro es destituido inmediatamente por causa justificada. La puerta de la suite se abrió de golpe. No fue un golpe educado. Fue una irrupción. Alejandro Vargas estaba en la entrada. Parecía un hombre que había sobrevivido a un naufragio. Su traje estaba arrugado, manchado de lluvia y sudor. Sus ojos estaban inyectados en sangre, ojeras oscuras amoratando la piel debajo de ellos. No se había afeitado. Sostenía la bolsa de gimnasio en una mano. «No puedes hacer esto», gritó Alejandro. Entró en la habitación, pero Miguel se interpuso, bloqueando su camino hacia la mesa. «Siéntate, Alejandro», dijo Sofía. No levantó la voz. Le habló como se le habla a un niño que se porta mal. «Este es mi consejo». Alejandro señaló con un dedo tembloroso a Ricardo. «Ricardo, dile que está loca. Es vengativa. Se está inventando esto porque tuve una aventura». Ricardo no miró a Alejandro. Miró el dossier. «¿Es verdad, Alejandro? ¿Autorizaste la transferencia a Proyectos Cielo Azul?» «Era un préstamo puente», balbuceó Alejandro, el sudor perlaba su frente. «Iba a devolverlo después de que se cerrara el acuerdo de Tokio. Es una práctica habitual». «Es malversación», espetó Elena, cerrando el archivo de golpe. «Usaste el fondo de pensiones para comprar una villa en Marbella, Alejandro. Tenemos las transferencias bancarias». Alejandro miró alrededor de la sala. Vio los rostros de sus mentores, sus compañeros. Lo miraban con asco. No porque robara, sino porque lo habían pillado, porque fue descuidado. Dirigió su mirada a Sofía. Ella estaba sentada perfectamente quieta, sus manos descansando sobre su estómago. «Sofía», suplicó, su tono cambiando de la ira a la desesperación. «Cariño, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo. Piensa en la empresa. Piensa en nuestro hijo». Sofía se levantó lentamente. La sala contuvo la respiración. «Estoy pensando en nuestro hijo, Alejandro», dijo ella, su voz cortando la tensión como una cuchilla de diamante. «Por eso me estoy asegurando de que su padre no arruine su futuro». Cogió una sola hoja de papel de su lado de la mesa. «Esta es la declaración jurada de Valentina Romero», dijo Sofía. Alejandro se estremeció como si le hubieran golpeado. «Detalla las fechas, las horas y los fondos corporativos utilizados para facilitar vuestra aventura». Pero más importante aún, Sofía lo miró a los ojos. «Confirma que le hablaste del robo del fondo de pensiones durante un viaje a St. Barts. Un viaje pagado por esta empresa». Fue el clavo final. La sala lo sabía. Alejandro lo sabía. Valentina no solo lo había dejado. Le había entregado a Sofía el arma del crimen. «Propongo una moción de censura inmediata», dijo Ricardo Montes en voz baja.
y el cese inmediato de Alejandro Vargas como director ejecutivo con efecto a este segundo. ¿Secundado?, dijo Elena. ¿Todos a favor?, preguntó Ricardo. Todas las manos en la sala se levantaron, incluso las que Alejandro pensaba que eran sus aliados. Alejandro se quedó allí, su mano todavía agarrando el asa de la bolsa de gimnasio. Él había construido esa sala. Él había elegido a esa gente y en 10 minutos su esposa los había convertido a todos en sus verdugos. «Estás despedido, Alejandro», dijo Sofía. Alejandro abrió la boca para hablar, pero no salió nada. La lucha lo había abandonado. La adrenalina se desplomó, dejando solo un vacío hueco y doloroso. «Seguridad está esperando en el pasillo», continuó Sofía. «Te acompañarán fuera. No debes volver al edificio. No debes contactar a ningún empleado». «¿Y Alejandro?». Él levantó la vista, sus ojos vidriosos. «He organizado un coche para que te lleve al centro de rehabilitación en la Sierra de Guadarrama», dijo ella, su voz suavizándose solo una fracción. Un fantasma de la esposa que solía ser. «Está pagado. Ve allí. Recupera la sobriedad. Aclara tu cabeza. Por tu propio bien». Alejandro la miró por última vez. Miró el vientre que albergaba a su hija. Quería disculparse. Quería gritar, pero sabía con una claridad aterradora que había perdido. Sofía miró por la ventana el sol de la mañana, golpeando el acero y el cristal de la ciudad. Había ganado. Había destruido al hombre que la traicionó. Había salvado su fortuna. Pero mientras sentía la patada del bebé, una sola lágrima rodó por su mejilla, rápidamente secada antes de que nadie pudiera verla. La victoria, se dio cuenta, sabía notablemente a cenizas. 6 meses después, la nieve caía suavemente sobre el Parque del Retiro, espolvoreando los árboles con polvo blanco. Dentro del cálido despacho con paneles de madera que solía pertenecer a Alejandro, Sofía estaba de pie junto a la ventana. En sus brazos, envuelta en una manta de punto rosa, estaba Victoria, de 3 meses. El despacho había cambiado. El cuero frío y el cromo habían desaparecido, reemplazados por texturas más suaves, fotos familiares y un parque infantil en la esquina. Vargas Capital volvía a ser rentable. El escándalo se barrió bajo la alfombra como una reestructuración corporativa, tal como Sofía había prometido. El intercomunicador sonó. Era la señora Carmen, que había sido ascendida a jefa de oficina. «Está aquí, señora Reyes», dijo ella con amabilidad. «Hágale pasar». La puerta se abrió. Entró Alejandro. Parecía diferente. La apariencia hinchada del whisky caro y las noches largas había desaparecido, reemplazada por una delgadez sobria y afilada. Llevaba un traje, pero era de confección, no a medida. Había estado viviendo en un apartamento de un dormitorio alquilado en Vallecas desde su salida del centro en la Sierra de Guadarrama. Se detuvo en medio de la habitación, sus ojos fijos al instante en el bulto en los brazos de Sofía. «Es preciosa», dijo Alejandro, su voz quebrándose. «Se parece a tu madre». «Tiene tu barbilla», dijo Sofía en voz baja, meciendo a Victoria, «y tu terquedad». Alejandro dio un paso adelante, luego se detuvo, recordando los límites. «He firmado los papeles finales abajo. Javier me lo ha explicado todo. El reparto 80/20, el fondo fiduciario para Victoria. Está todo hecho». «Bien», dijo Sofía. «También he firmado el acuerdo de confidencialidad,
continuó Alejandro, retorciéndose las manos. No hablaré con la prensa sobre Valentina o los fondos. Solo quiero empezar de nuevo, Sofía. Estoy de consultor para una pequeña firma en Guadalajara. No es mucho, pero es un trabajo honesto. Me alegro de oírlo, Alejandro. ¿De verdad? ¿Puedo? Alejandro tragó saliva. ¿Puedo cogerla solo un minuto antes de irme? Sofía dudó. Miró al hombre que había destrozado su mundo, y luego miró a la hija que lo había salvado. Su ira se había desvanecido en una cicatriz sorda. Todavía estaba allí, pero ya no sangraba. Siéntate, ordenó suavemente. Alejandro se sentó en el sofá. Sofía se acercó y colocó cuidadosamente al bebé dormido en sus brazos. Alejandro miró a su hija. Las lágrimas se derramaron por sus mejillas, silenciosas y rápidas. Durante 5 minutos, la habitación estuvo en silencio. Sostuvo el peso de su propia estupidez en sus brazos. Se dio cuenta entonces de que ninguna cantidad de dinero, ninguna joven amante y ningún viaje de poder valían el calor de esta pequeña vida que casi había tirado por la borda. Se acabó el tiempo, dijo Sofía, extendiendo los brazos. Alejandro entregó al bebé. Se levantó, secándose la cara. Miró a Sofía, la miró de verdad, y vio la fuerza que había ignorado durante años. Perdí lo mejor que me ha pasado en la vida, susurró. Sí, dijo Sofía, su voz desprovista de malicia, simplemente declarando un hecho. ¿Lo hiciste? Pero tienes una segunda oportunidad para ser padre, Alejandro. No la desperdicies también. Se volvió hacia la ventana. Adiós, Alejandro. Alejandro caminó hacia la puerta. Hizo una pausa, mirando hacia atrás a la cálida luz dorada del despacho, a su esposa y a su hija. Luego salió al pasillo frío y gris. Las puertas del ascensor se cerraron, sellando su salida del imperio que construyó y de la familia que rompió. Sofía observó caer la nieve, abrazando a Victoria. Estaba sola en la cima, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. Era libre. Y así es como Sofía Reyes convirtió su desamor en una OPA hostil. Alejandro pensó que podía cambiar a su familia por una emoción fugaz, pero olvidó la regla más importante de los negocios y de la vida. Nunca subestimes al socio que te ayudó a construir tu trono. Al final, Alejandro se fue con su libertad, pero Sofía se quedó con el legado, la fortuna y el futuro. Esta historia nos recuerda que la lealtad es un regalo caro. No lo esperes de gente barata. Pero también nos enseña que a veces la mejor venganza no es gritar o luchar. Es tener éxito sin la persona que te frenaba. ¿Qué habrías hecho tú si fueras Sofía? ¿Te habrías quedado con la empresa o simplemente te habrías marchado? Házmelo saber en los comentarios de abajo. Leo cada uno de ellos. Si te ha gustado esta historia de justicia y redención, por favor, dale al botón de me gusta. Realmente ayuda al canal. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte nunca el próximo drama de la vida real. Gracias por vernos y hasta la próxima.